levantaremos para anunciar el Evangelio de tu gracia, de tu amor y de tu paz. Eres Cristo el dador de la vida. Eres Dios a quien yo voy a adorar. Y tu pueblo hoy viene a alabarte. Y tu iglesia no deja de buscarte. Queremos más de ti, Señor. Inúndanos con tu amor. Tú eres Cristo para las naciones. Somos de Cristo para las naciones. Tú eres Cristo para las naciones. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Y ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor y haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Y ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor y haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios.
casa de Dios, en la 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 casa de Dios. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Levanta tu voz. Vamos a ser agradecidos con Dios. Vamos. Sí, Señor. Te alabamos a ti. Me has perdonado, me rescataste, me diste vida, me levantaste con tu poder, me transformaste y con tu aliento me has hecho libre. Sí, Dios. Mi lamento tú lo quitaste, me diste gozo y alegría. No callaré, celebraré, agradecido canto esta canción, agradecido.
me diste gozo y alegría. No callaré, celebraré, agradecido canto esta canción, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Te alabamos, Dios, te bendecimos a ti, te glorificamos. Si le puedes dar un grito de júbilo, vamos, alábalo en este día. Sí, Señor, lo decimos todos, que estamos agradecidos con Él, con el Rey de Reyes. Te alabamos, Dios. Una vez más lo cantas. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad. Por eso canto, por eso danzo. Sí, Señor, te bendecimos a ti, Dios. Exáltale a Cristo Jesús. Amén, gloria sea al Señor. Bendiciones, iglesia. Todas las naciones hablan de tu nombre, todo ser creado confiesen que eres Dios. Todas las criaturas se rinden a tu nombre, todo el firmamento confiesen que eres Dios. Confesamos que tú eres santo, confesamos que tú eres digno, confesamos que tú eres santo, inigualable eres tú. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso. Tu nombre es Cristo, Dios poderoso, tu nombre es digno, Rey asombroso.
A tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies, Señor, que estar a tus pies. No hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies, Señor, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. Oh, oh. No hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies, Señor, que estar a tus pies. No hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies, Señor, que estar a tus pies. No hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies, Señor, que estar a tus pies. He aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a tus pies, mi Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a tus pies, mi Cristo. No hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies, Señor, que estar a tus pies. No hay lugar más alto y más grande que estar a tus pies, Señor, que estar a tus pies. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia.
menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. En la oscuridad sin ti, hasta que encontré una luz. Fue tu luz, oh Jesús. Yeah.
Dios de tu vida. Yo volví a nacer, ahora yo te cantaré mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Mientras viva, te cantaré hasta mi último suspiro, te alabaré, eres la fuente de mi alegría, a ti cantaré. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Oh, 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 oh. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres 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 increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú.
Comunidad Cristo para las Naciones presenta Culto Evangelístico con el pastor Rubén Erazo. Bienvenidos. Bendito sea el nombre de Jesús. Muy buenas noches, amados hermanos. Contentos y felices de poder estar juntos nuevamente reunidos con todos aquellos que hoy se están conectando para adorar al Señor, para estar en comunión con Él y para estar en comunión unos con otros. Dios les bendiga a todos, donde quiera que usted se encuentre, sea en Perú, provincias, fuera del Perú, que la gracia de Dios esté con usted. Gloria a Dios. Hoy el mensaje de Fiestas Patrias es un mensaje muy especial. Ya entramos al capítulo 9 del Evangelio de San Marcos y hoy vamos a hacer la lectura en San Marcos capítulo 9 de los versículos 1 al 10. El tema que nos atañe el día de hoy es los elementos del reino de Dios. De hecho, vamos a leer aquel pasaje titulado La transfiguración de Cristo. Pero este tema se titula Los elementos del reino de Dios. Oremos. Amado Cristo, te damos gracias en esta noche porque nos permites venir a tu presencia para compartir tu evangelio, tu palabra, para enseñar tu verdad. Mientras el servidor habla, que tu Espíritu Santo ministre, tu Espíritu Santo alumbre, tu Espíritu Santo hable. Derrama tu gloria. Danos ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Y que todo lo que vamos a decir sea de acuerdo a tu perfecta voluntad, Cristo. Te damos la gloria y te damos la honra y recibimos por la fe tu gloriosa y preciosa bendición. Vamos a predicar hoy día, Señor, elementos del reino de Dios y encomendamos esta predicación. Y hoy declaramos en el nombre de Jesús día de prodigios, milagros, señales, maravillas, día de liberación, día de sanidad, día de provisión y día de abundancia. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre de Jesús, amados hermanos. Vamos a leer San Marcos, capítulo 9, de los versículos 1 al 10. El tema de hoy es los elementos del reino de Dios. Dice así Marcos 9:1. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Gloria a Dios. Elementos del reino de Dios. Es decir, ¿en qué consiste el reino de Dios? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuál es la estructura del reino de Dios? ¿De qué está compuesto el reino de Dios? O podríamos preguntarnos, ¿qué se supone que debo yo buscar cuando el Señor me dice: buscad primero el reino de Dios y su justicia?
¿Qué es lo que yo se supone que debo de buscar? ¿Qué es lo que debo estar buscando? Gloria a Cristo, elementos del reino de Dios. Marcos, hemos leído el capítulo 9 de los versículos 1 en adelante, ¿verdad? Ahora, aquí hay una cosa primero que definir. ¿Por qué nos apoyamos en este pasaje para estudiar los elementos del reino de Dios? Es por las palabras que Cristo mismo dice en el versículo 1. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Entonces, acá hay una cosa, ¿no? Hasta que hayan visto el reino de Dios venidos con poder. Es decir, que un grupo de ellos, antes de morir, verían el reino de Dios venido con poder. Antes de morir, verían ellos el reino de Dios venido con poder. Gloria a Dios. Ahora, y luego dice, 6 días después, ¿no?, de estas palabras, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Ahora, entonces, cuando Cristo dice, de cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no verán muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder, entonces ahora Él toma a Pedro, Jacobo y a Juan, ¿verdad? Entonces Pedro, Jacobo y Juan eran esos algunos que verían el reino de Dios venido con poder. Pues dijo algunos. Entonces Él toma 3 de sus 12 discípulos, algunos de los que están aquí. Entonces solo lleva a 3 de sus discípulos a tener una experiencia especial. ¿Cuál era esa experiencia especial? Ver el reino de Dios venido con poder. Esa era la experiencia especial, ver el reino de Dios venido con poder. Gloria a Dios. Entonces vamos a analizar entonces con este fundamento, sabiendo que Pedro, Jacobo y Juan serían esos algunos que verían el reino de Dios. Vamos a ver qué es lo que vieron Pedro, Jacobo y Juan. Porque si nosotros entendemos qué es lo que ellos vieron, entonces sabremos qué cosa es el reino de Dios, en qué consiste el reino de Dios, cuáles son los elementos y cuál es la estructura de este reino de Dios, que ya hemos enseñado no es un reino necesariamente geográfico por ahora, sino este reino es una manifestación y es una experiencia. Entonces, el primer elemento del reino de Dios, ¿cuál es el primer elemento del reino de Dios a considerar? Dice, los llevó aparte solos a un monte alto. Gloria a Dios, ese es el primer elemento del reino. Y todos nosotros sabemos que el monte alto, ¿qué representa? ¿Qué representa el monte alto? Por ejemplo, si nosotros nos acordamos el monte de Sinaí, ¿qué pasó con Moisés en el monte de Sinaí? Dios le dio las tablas, Dios en ese monte estableció el pacto con el pueblo de Israel, el pacto de la ley, que ya fue desechado por Dios, ¿verdad? También Dios, si vemos otro monte, el monte Moriah, donde Abraham fue llamado por Dios a sacrificar a su hijo y Dios libró a Isaac y en su lugar puso un corderito, ¿verdad? Otra experiencia del monte es el monte Carmelo, donde Elías hizo caer fuego del cielo. Entonces, la palabra monte en la Biblia nos habla de experiencias tremendas con Dios. Monte es un lugar de experiencias con Dios. Monte nos habla de alturas espirituales. Es un lugar donde en el reino del Espíritu suceden cosas sobrenaturales. Ese es el monte de Dios. Entonces, el monte de Dios nos habla de alturas espirituales. En la Biblia el monte de Dios significa consagración, como vamos a ver. El monte significa una vida de oración sólida. ¿Se acuerdan cuando Moisés iba a orar por el pueblo, o Elías iba a orar, o algún profeta iba a orar? ¿A dónde se iba? Al monte. Cuando Jesús despide a la gente y manda solos a los discípulos, Jesús subió al monte a orar. Entonces el monte también representa una vida de oración sólida.
Y cuando hablo de una vida de oración sólida, estoy hablando de una vida de comunión diaria, de todo el tiempo, de cada momento. Pero también el monte representa para nosotros hoy un lugar de visión, ¿no? Es el lugar del encuentro con Dios, porque cada vez que un siervo de Dios, sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, subía un monte, en el caso de Jesús en el Nuevo Testamento, era porque algo iba a pasar en ese monte, ¿verdad? Algo iba a suceder y se iban a encontrar con Dios de alguna manera. El mismo Elías fue al monte Sinaí y ahí Dios le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Entonces es un lugar de revelación, de manifestación divina, es un lugar de consagración, es un lugar de visión, porque cuando tú estás en el monte puedes contemplar mejor el territorio. Dios le dijo a Abraham, sube a este monte que yo te diré y desde ahí todo lo que veas hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste, todo te lo voy a entregar. Es decir, mientras más alto subía Abraham, más ancha iba a ser la tierra que Abraham iba a recibir, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces es el lugar de las grandes experiencias con Dios. El Salmo capítulo 24, versículo 3 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? ¿Mira? ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Es como que el monte para Dios es un lugar de santidad, ¿verdad? Y responde ahí el salmista, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Salmo 24, del 3 al 5. Entonces, ¿quién subirá al monte? El limpio de manos y puro de corazón, ¿no? Que no ha engañado, que no ha vivido en vanidades. Entonces, como que eso representa el monte, una vida de consagración, es una vida de cercanía a Dios, es una vida, el monte representa una vida en la cual caminamos con Dios. Ahora, entonces ese es el primer elemento del reino de Dios. Entonces, si usted quiere buscar el reino de Dios, usted va a tener que aplicar esto, usted va a tener que subir al monte de Dios. Usted te va a tener que buscar su Carmelo, no te voy a decir tu Sinaí porque ya el pacto de la ley está desechado, no, pero vas a tener que buscar tu Carmelo, tu monte Moriah. Monte Moriah es el monte de la fe. Entonces, ahora la pregunta es, ¿por qué solamente Pedro, Jacobo y Juan? En realidad, este no es el único pasaje en el cual Jesús se lleva a Pedro, Jacobo y Juan. Hizo lo mismo cuando fue a orar por la hija de Jairo y varios milagros en los cuales Jesús sanaba gente, se llevaba a Pedro, Jacobo y a Juan. Ahora, ¿por qué? Probablemente ellos tenían el nivel de fe para la experiencia que les iba a esperar, o de hecho Jesucristo los estaba preparando para algo en el futuro, y así fue, porque Pedro, Jacobo y Juan llegaron a ser las columnas de la iglesia. Ya cuando Jesús asciende a la gloria, Pedro, Jacobo y Juan eran considerados las columnas, dice el libro de Hechos. Entonces Jesús les dio una preparación a Pedro, Jacobo y Juan para un liderazgo más grande. Es por eso que Él les da esta tremenda revelación sobre el reino. Entonces el reino de Dios es primeramente representado, el primer elemento es el monte de la consagración, el monte de la búsqueda, es el monte de la visión, es el monte en el cual yo ando pegado a Dios y en ese monte voy a tener experiencias con Dios. Ahora, ¿cuál es el segundo elemento de este reino de Dios? Dice que se transfiguró delante de ellos. Una vez que suben al monte, ¿verdad? Con los discípulos, ¿qué cosa es lo que hace Jesús? Dice, los llevó solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Marcos capítulo 9, versículo 2. Se transfiguró delante de ellos. Entonces, este es el segundo elemento. ¿Cuál es el segundo elemento? Se transfiguró Jesús delante de ellos. Y esta palabra transfiguró viene de la palabra griega metamorfo o metamorfó, no sé cómo se pronuncia, y es la misma palabra, es la misma raíz del griego, porque usted sabe que el griego es un idioma precursor de todos los idiomas latinos como el español. De esa palabra metamorfó, transfiguración, es donde viene la famosa palabra que nosotros conocemos metamorfosis, que nos habla
de la transformación de una oruga en una mariposa, ¿verdad? De ahí viene la palabra metamorfosis, ¿verdad? El cambio de forma significa. Entonces Jesús se transfigura. Entonces en esta transfiguración en la que Jesús es revelado de una manera especial, es una experiencia a la que todos los cristianos estamos llamados. Todos los cristianos somos llamados a ver a este Cristo transfigurado y glorificado. Es una experiencia para todos nosotros, no solamente para Pedro, Jacobo y Juan. Y este es el segundo elemento, la transfiguración de Jesús. Es como cuando uno tiene una idea determinada de Jesús, ¿verdad? Tú tienes una idea de Jesús, la has tenido por años y de pronto leyendo la Biblia ves algo de Jesús que nunca antes habías visto. Algo de la vida de Jesús te impacta. Una palabra, una acción, una actitud de Cristo, una administración. Algo te impacta de Jesús. Dices, wow, qué tremendo. Entonces, esa es una transfiguración para ti. O sea, ese es un momento en el cual el Espíritu Santo te está revelando algo de Jesús, ¿no? Jesús se sigue transfigurando por si acaso. De la idea y del concepto que tenemos en el tiempo presente, por medio de una revelación de su gloria, Él nos quiere llevar a otro, ¿cómo podríamos llamarle? A otro nivel, por decirlo así, de conocimiento de la gloria de Dios. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Porque Dios, 2 Corintios 4:6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, todos nosotros somos llamados a conocer la gloria de Dios en la faz, es decir, en el rostro, en la presencia de Jesucristo. Entonces somos somos llamados a conocer esta gloria de Dios. Este es un llamado para todos, porque todos somos ciudadanos del reino de Dios. Entonces, esta experiencia gloriosa de ver a Cristo en su transfiguración, esta experiencia de ver a Cristo revelado, esta experiencia de ver a Cristo revelado o develado a nuestro espíritu, entonces esta es una experiencia que trae transformación. Es decir, te voy a decir algo interesante el día de hoy. Solo son transformados aquellos que tienen al Cristo revelado. Si tú tienes revelación de Jesús, vas a tener transformación. Es decir, es necesario que cuando tú leas la Biblia le digas, Dios, una cosa te pido, dame revelación de la gloria de tu Hijo Jesucristo. Porque si tú tienes revelación de la gloria de Cristo en las Escrituras o en tu tiempo de adoración, cuando le alabas, cuando le cantas, cuando le ministras, entonces Él se va a revelar a ti. Entonces solo así somos transformados a una mejor persona, a un mejor cristiano. Somos transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo vemos en 2 Corintios 3:18, ¿ya? Antes de leerlo digan, la revelación trae transformación, ¿ya? La revelación trae o produce transformación. Es una experiencia maravillosa. 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Me da cuenta de una revelación que estamos mirando en el espejo, que es la palabra de Dios. Miramos la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en gloria. Somos transformados de gloria en gloria. Es decir, cada vez que recibes gloria, eres transformado en la misma imagen. Como por el Espíritu del Señor. Un día ves la palabra, recibes una gloria, entonces estás recibiendo una transformación. Otro día recibes otra gloria, recibes otra transformación. Somos transformados de gloria en la misma imagen. Mientras más gloria de Jesús nos es revelada, más cambio y más transformación hay en nuestra vida. Entonces, esto es lo que hace la diferencia entre leer la Biblia en la carne y leer la Biblia
en el Espíritu. Por eso es importante que leamos la Biblia en el Espíritu, porque solo cuando vemos la gloria de Dios que nos es revelada por el Espíritu Santo seremos transformados. Entonces, este segundo elemento, el segundo elemento de la transfiguración o de la revelación de Jesucristo es fundamental. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, esta experiencia, decíamos, va a traer transformación. Y obviamente esta transformación va a venir por la palabra implantada, la palabra de Dios que tiene que llegar a nuestra vida. Gloria a Dios. El segundo elemento del reino de Dios. Revelación de su gloria, transformación de nuestras vidas. Más revelación de su gloria, más transformación. Ese es el segundo elemento. Vamos al tercer elemento que vemos acá en este pasaje maravilloso. Y miren lo que dice. Miren lo que pasa en esta revelación. Dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Mire, o sea, acá la idea es esta, los vestidos de Jesús, su ropa resplandeció blanquísimo y ningún lavador en la tierra los puede hacer blancos. Cuando habla de resplandecientes, significa que emitían una luz, o sea, sus vestidos eran tan blancos y a su vez emitían una tremenda luz, ¿no? Y esto, decíamos, es el tercer elemento del reino de Dios. ¿Qué significa, por ejemplo, que sus vestidos se hicieron resplandecientes? Cristo no lo dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces el tercer elemento del reino de Dios es la luz. Efesios 5:13 dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas porque la luz es lo que manifiesta todo. Y grite fuerte, porque la luz es lo que manifiesta todo. Entonces, este tercer elemento, que es la luz, es fundamental. Entonces, un ciudadano del reino, un cristiano nacido de nuevo, que está viendo la gloria de Dios, es un cristiano que va a tener luz. Porque Cristo es luz y el reino de Dios es un reino de luz. Y si el reino de Dios es un reino de luz, es un reino donde todo sale a la luz. Porque Él lo sabe todo y como Él es luz, Él va a manifestarlo todo. Lucas capítulo 12, versículo 2 dice así, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Entonces, el reino de Dios es el reino de los destapes. El reino de Dios es el reino de que descubre lo que hay debajo de la alfombra. Todas las personas o todos los cristianos y no cristianos que tienen cosas secretas en su vida, cosas ocultas. Mira, puede ser hoy, mañana, dentro de un año, o el día que Dios te juzgue. Algún día toda tu vida secreta va a salir a la luz. Entonces, el reino de luz es el reino que descubre el secreto de los hombres. El reino de luz es el reino que vino a sacar al hombre de su escondite. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué hicieron? Tuvieron miedo y se escondieron. Así está la humanidad desde esa época, escondiéndose de Dios, tapando, escondiéndose detrás de los arbustos o escondiendo su inmundicia y su desnudez detrás de un delantal de hojas de higuera. Entonces, ¿pero qué hace el reino de Dios? El reino de Dios te saca de ese escondite y que es el escondite de la hipocresía, que es el escondite de la falsedad, es el escondite de la doble vida, es el escondite de esa vida llena de mentira y de engaño. Entonces Él te saca a la luz y te dice, mira cómo estás realmente, este eres tú, así que arrepiéntete, te das cuenta. Entonces, el reino de luz es el reino entonces de la sinceridad. La luz representa destapar lo oculto para llevarnos a la sinceridad, para sincerarnos con Dios. Entonces, eso quiere decir que la luz trae, ¿qué cosa? Revelación. Cuando estás en un cuarto oscuro no ves nada. Cuando prendes la luz de pronto conoces los detalles. Entonces, el reino de luz es un reino que trae revelación, que te muestra los detalles. Obviamente, otros significados de luz también significa, luz significa bienestar, sanidad, prosperidad. Luz significa fe, porque el que cree sabe lo que quiere, tiene conocimiento, tiene entendimiento, tiene claridad. Entonces,
Obviamente cuando tienes luz sabes hacia dónde vas, ¿verdad? Una persona que está en oscuridad no sabe hacia dónde va. Pero cuando tienes luz sabes, puedes ver el camino, ves hacia el horizonte. Hablamos en Antes del Monte, el que tiene luz sabe hacia dónde está yendo. Tienes la capacidad de discernir detalles y no estás pues andando como dice, por eso dice que los impíos serán como el tamo que arrebata el viento, ¿verdad? ¿Por qué dice que los impíos son como el tamo que arrebata el viento? Porque ellos son llevados por el viento. El viento representa circunstancias, problemas, pruebas. Entonces la gente que no conoce a Dios son llevados de aquí para allá porque no tienen un horizonte, no saben a dónde van. Nosotros sabemos a dónde vamos. Nosotros como cristianos sabemos para qué estamos acá en la tierra, por qué Dios quiere que estemos acá, y luego que termine nuestro proceso acá en la tierra, sabemos a dónde vamos. Sabemos que nos vamos con el Señor Jesucristo a nuestro hogar celestial. Entonces, ese es el reino de luz. El reino de luz entonces te da entendimiento, comprensión, te da claridad sobre los detalles, entiendes detalles. Y esas cosas es muy importante. Entonces, la luz es el tercer elemento del reino de Dios. Entonces, un cristiano que busca el reino de Dios, ¿qué cosa es lo que decíamos que está buscando? Sube al monte. Número 2, busca revelación de Cristo. Número 3, tercer elemento, es un cristiano que va a disfrutar y va a tener la luz de Dios. El cuarto elemento del reino de Dios dice que estos vestidos se hicieron muy blancos como la nieve, ¿verdad? Una cosa es luz, a otra está hablando de un color. Primero es una manifestación de luz y ahora luego habla de una manifestación del color de sus vestidos, que eran muy blancos como la nieve. Dice, tanto que ningún lavador los podría hacer tan blancos. Definitivamente, yo he escuchado testimonios de gente que ha ido al cielo y dice que en el cielo hay colores que no hay en la tierra. Imagínese usted, o sea, si nosotros creemos en los 3 colores básicos que mezclándolos, ¿verdad? Pero dice que en el cielo hay colores que no hay acá. Imagínese usted qué tremendo debe ser el cielo. Ahora, ellos dicen que eran muy blancos, tan blancos que ningún lavador, o sea, no hay ningún lavador que los pueda hacer tan blancos. O sea, la blancura de su ropa era una blancura extrema. Y es curioso porque una vez yo compré una lata de pintura blanca, sí, pintura blanca, y mirándola bien, o sea, la pintura líquida la miré bien así con una lupita, y efectivamente uno ve, con una lupa ve unos puntitos grises, o sea, ni la misma pintura blanca es blanca, o sea, sino que tiene algunos elementos arcillosos, no sé qué cosa le pondrán para que salga la pintura así, pero este blanco era un blanco ya celestial de la vestidura de Jesús. ¿Y qué significa este cuarto elemento? Que son vestidos muy blancos, si lo sabemos, significa santidad, es decir, libre de manchas, ¿verdad? Es una vestidura libre de manchas. Por eso la iglesia que va a ser arrebatada es una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, blanco y resplandeciente. Es decir, la misma vestidura que tiene Jesús se le va a dar a la iglesia cuando seamos arrebatados y llevados a nuestro hogar celestial. Entonces, las vestiduras blancas, ¿qué representa? Dijimos, santidad, consagración, significa arrepentimiento. Las vestiduras blancas significa la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, porque solo la sangre de Cristo, mi amado, puede dejar tus vestiduras blancas. Cuando estoy hablando de vestiduras blancas, no estoy hablando de una actitud legalista, de que tú te vas a esforzar para dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. Ese es el legalismo. No, lo que aquí está hablando el Señor es que Él te concede arrepentirte para que su sangre te limpie. Su sangre te limpia, quedas blanco y resplandeciente, y entonces por medio de la fe y de la gloria de Dios tu vida cambia, ¿se da cuenta? Entonces ese es el cuarto elemento. El cuarto elemento es la santidad que viene de la sangre de Cristo, de la operación del Espíritu Santo por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. En Apocalipsis 3:18, por ejemplo, cuando nos enseña Jesús acerca de la iglesia de la Odisea, que era una iglesia que quedaba en Turquía, en la actual Turquía, mire usted.
Esta iglesia de la Odisea era una iglesia que no tenía muy buena fama porque era conocida como la iglesia tibia, y Cristo dijo: te voy a vomitar de mi boca si no te arrepientes. Apocalipsis 3:18 dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y mire, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, o sea, como estaban Adán y Eva en la desnudez de su maldad. Y unge tus ojos con colirio para que veas. El colirio es la unción que sale de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces Cristo dijo: te aconsejo que de mí compres oro y vestiduras blancas. Es decir, ven a mí y yo te voy a dar tus vestiduras blancas. Yo te voy a limpiar. Mi sangre te va a limpiar. Yo soy el único que te las puede dar. Entonces, este es un cuarto elemento del reino de Dios. Santidad, mis amados. ¿Ya? La santidad que deviene del arrepentimiento y la limpieza en la sangre de Jesucristo nuestro Salvador. Ahora, el quinto elemento. ¿Cuál es el quinto elemento del reino de Dios? En el versículo 4, ¿no? San Marcos 9:4 dice: y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Ahí está. ¿Cuál es el quinto elemento? Les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. En otro pasaje dice que hablaban de su partida. Ahora, ¿Moisés qué representa? Mira, Moisés y Elías en realidad está hablando de dos manifestaciones que son las dos manifestaciones principales del reino de Dios, de la unción del Espíritu en el reino de Dios. Moisés y Elías, repito, representan las dos principales manifestaciones del Espíritu Santo en el reino de Dios. Ahora, Moisés representa Pentecostés. ¿Por qué Moisés representa Pentecostés? Porque Pentecostés es la fiesta de la cosecha. Y la fiesta de la cosecha es la fiesta en la cual se cosechaba el trigo en el Antiguo Testamento, pero para nosotros Pentecostés o fiesta de cosecha representa la cosecha de almas. Para nosotros el trigo son las almas. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué digo que Moisés representa a Pentecostés? Porque fue Moisés el enviado a hablar con Faraón y a decirle: deja ir a mi pueblo para que me sirva. O sea, Moisés fue enviado para liberar al pueblo de Dios que estaba oprimido y vejado bajo la tiranía de Faraón. Gloria a Dios. ¿Y qué representa eso? Evangelismo. Eso es evangelismo, es decir, ir a hacerle guerra al maligno por medio de la predicación, por medio de la oración, porque Faraón representa al maligno, ¿no? Entonces tú haces guerra, atas al hombre fuerte, pides a Dios que se manifieste, entonces predicas el evangelio y sacas al pueblo de Egipto, que representa al mundo, ¿verdad? Lo sacas de Egipto y lo llevas a la tierra prometida, que es el reino de Dios. ¿Qué es eso? Es el trabajo de evangelización que tenemos que hacer todos nosotros. Acá están incluidos las ovejitas más pequeñitas como los grandes evangelistas, todos los que predicamos, ¿no? Y hacemos guerra espiritual y predicación para ganar almas. Estamos moviéndonos en esta unción preciosa de Moisés. Entonces, Moisés representa a todos los evangelistas cristianos que ganamos almas, a todos los que predicamos y ganamos almas, ¿verdad? Pero también Moisés representa al pastor que conduce a esas ovejas que han sido sacadas debajo de la tiranía del faraón Satanás, esas ovejas que salen debajo de esa opresión, y el pastor los conduce para que lleguen a la tierra de plenitud. Eso significa Moisés, ¿verdad? Porque esos fueron los dos trabajos básicos que hizo Moisés. De hecho, que Moisés fue un gran profeta, ¿verdad? Sin embargo, básicamente su trabajo profético era sacar al pueblo de Egipto y pastorearlo para que entren a la tierra prometida. Ahora, Elías, que también fue el segundo profeta que se le apareció a Jesús hablando con él.
¿Qué significa Elías? Elías representa esa unción de restauración. Elías representa esa unción que viene para volver algo a su estado de plenitud después de un deterioro. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo que, el arcángel le dijo al papá de Juan el Bautista, cuando iba a nacer Juan el Bautista, y él irá con el espíritu y el poder de Elías, y hará volver el corazón de los hijos a los padres y los padres de los hijos, e irá a preparar un pueblo bien dispuesto, ¿no? Y tú, hijo mío, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante de él para preparar un pueblo bien dispuesto. Entonces, Juan el Bautista tenía esta unción de Elías. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista, en un ministerio de aproximadamente 6 meses, se piensa que fue 6 meses, hizo que toda la nación de Israel, o por lo menos la gran parte de la nación de Israel, confesara sus pecados y se bautizara en señal de arrepentimiento. No era un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ahora, Elías, esta unción que era el espíritu de Elías, esta unción la tenía Elías porque, ¿se acuerdan en el Monte Carmelo? Cuando estaban los 400 profetas de Baal y los 450 profetas de Acera, todos capitaneados por esa bruja llamada Jezabel, ¿se acuerdan? ¿Y qué hace Elías? Elías los manda a llamar y le dice, vengan al Monte Carmelo y vamos a hablar, vamos a conversar. Si Baal es Dios, entonces que haga caer fuego del cielo. Y si Jehová es Dios, entonces que haga caer fuego del cielo. El Dios que haga caer fuego del cielo, que ese sea el Dios de Israel. La gente dijo, claro, muy bien, sí. Si Baal es Dios, vamos a ver. Y se acuerdan que Baal no pudo hacer, no cayó pero ni una chispa, ¿verdad? Entonces los sacerdotes falsos de Baal y de Acera se sajaban y se cortaban con cuchillos y se desangraron ese día, pero no pudieron hacer caer nada. Pero entonces Elías hace caer fuego del cielo ahí en el Monte Carmelo. Y con ese tremendo milagro de hacer caer fuego del cielo, es que toda la nación de Israel se vuelve a Jehová, se vuelve a Dios. ¿De acuerdo? O sea, es la misma unción que tenía Juan el Bautista. Aunque Juan el Bautista no hizo ningún milagro de sanidad, ni echó fuera ningún demonio de manera visible, Juan el Bautista hizo el mismo milagro que hizo Elías. ¿Cuál fue? Hacer que toda la nación de Israel se vuelva a Dios. Miren esa unción, o sea, hacer que toda una nación se convierta a su Dios, o sea, ¿verdad? Y preparar un pueblo bien dispuesto, o sea, que eso no es cualquier cosa. Ese era un milagro realmente espectacular, o sea, Juan el Bautista, por eso dijo que de entre los nacidos de mujer, no ha habido, en el antiguo pacto, no ha habido otro mayor que Juan, o sea, Juan fue el mayor profeta del Antiguo Testamento, el mayor de todos, el más ungido, el que logró más, porque fue precursor de Cristo. Sin embargo, dijo Cristo, el más pequeño en el reino de Dios, mayor es que Juan, imagínate. Así que si algún día dices, yo quiero ser como Elías, estás orando mal. ¿Por qué? Porque si Juan era mayor que Elías y tú eres mayor que Juan, ¿por qué vas a querer ser como Elías? Si tú eres un hijo de Dios y eres un ciudadano del reino, bendito sea Dios. Entonces la unción profética de Elías es la unción de la restauración, es la unción del arrepentimiento, es esta unción que hace, que aplasta, que quebranta y destruye los yugos de la apostasía y hace que una nación entera se vuelva a Dios. Han habido algunos predicadores, hermanos, que han tenido esta unción profética tremenda de Elías. Profetas, pastores, evangelistas que han hecho volver naciones enteras, como por ejemplo en Inglaterra John Wesley, como por ejemplo Martín Lutero, que hizo tremenda reforma en toda Europa. Esa es la unción de Elías. John Wesley, John Knox, Charles Finney, y así una serie de gente, de personas que han tenido una unción tan grande para hacer que toda una nación se vuelva. Es una cosa espectacular, impresionante. Entonces, este es el quinto elemento del reino de Dios, ¿no? La unción profética de Moisés
y la unción profética de Elías. Bendito sea Dios. Entonces, ahora, el sexto elemento del reino de Dios lo vamos a ver en el versículo 7, Marcos 9, 7, ¿verdad? Claro, antes de esto dice cuando Pedro, Jacobo y Juan ven a Jesús transfigurado y lo ven a Moisés y Elías también rodeados de luz, dice el Evangelio de Lucas, ¿no? Rodeados de gloria, dice. Entonces, en el versículo 5 y 6 dice, entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Claro, ¿quién nos espanta con una visión así? Porque dice otro pasaje paralelo que dice que su rostro de Jesús resplandeció como el sol, que Elías y Moisés estaban, decíamos, rodeados de gloria. Entonces, ver eso, pues hermanos, es una cosa tremenda, es una cosa pero formidable. Entonces ellos estaban espantados y Pedrito no sabía, dice, lo que hablaba. No se sabe por qué. Hay muchas opiniones de por qué Pedrito le dice, hagamos 3 enramadas. O sea, quería que esa experiencia dure quizá, ¿no? Que no se apague nunca, que ya querían quedarse en el monte y Jesús en su enramada, en su chocita, Moisés en su chocita y Elías en su chocita, y que eso perdure, ¿no? Alargar la experiencia, algo así puede interpretarse, pero dice, no sabía lo que hablaba. Entonces, ahora que hemos visto este quinto elemento, que es la unción profética de Elías y la unción profética de Moisés, o sea que son elementos fundamentales. Si usted se da cuenta, evangelizar, pastorear y restaurar son los 3 movimientos que el Espíritu Santo hace siempre en el reino de Dios. Gana las almas, se las pastorea, y si el pueblo se aparta, lo vuelve a traer de la apostasía, ¿no? Lo hace perseverar, ¿no? Gloria al nombre de Jesús. Ahora, el sexto elemento del reino de Dios está en el versículo 7. Versículo 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Miren qué tremendo. Vino una nube, otro pasaje paralelo también creo que de Mateo dice, fueron cubiertos en una nube de luz, dice, era una nube de luz. Vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Si vemos, hermanos, en este sexto elemento, acá vemos a la Trinidad, ¿verdad? Viene la nube. ¿A quién representa la nube? Al Espíritu Santo. Y desde la nube una voz que decía, este es mi Hijo amado, él oíd. ¿De quién es la voz? Del Padre. ¿De quién está hablando el Padre? Del Hijo. O sea, acá vemos a la Trinidad en este versículo de Marcos 9:7. Acá está la Trinidad. De manera implícita, ¿verdad? Pero acá está la Trinidad. La Trinidad es este sexto elemento del reino de Dios. O sea que no es Jesús solo, ni el Espíritu Santo solo, ni el Padre solo, como algunos predican. Algunos dicen, no, solo el Padre es el que cuenta. Y bueno, todos amamos al Padre, pero acá está la nube de luz, que es el Espíritu Santo, y acá está el Hijo amado, a él oíd, está el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, esta nube representa al Espíritu Santo, o sea, representa la presencia de Dios. Porque no nos olvidemos que el Espíritu Santo es la presencia de Dios. Ahora, desde la nube decíamos, era una voz que decía, ¿verdad? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, él oíd. Entonces, es el Padre hablando a través del Espíritu Santo. O sea, en el reino de Dios, la Trinidad habla a través de ¿quién? Hoy en el reino de Dios, a través del Espíritu Santo, a través de la nube de gloria. Entonces hay que comprender aquí, hermanos, en este sexto elemento del reino de Dios, nos está hablando básicamente la Trinidad, pero nos da un énfasis en el ministerio del Espíritu Santo. Porque no nos olvidemos que esta voz salió de la nube y el testimonio de Jesús salió de la nube. Era la voz del Padre hablando del Hijo, pero todo sucedió en la nube, porque dice que los cubrió, era como una neblina, ¿verdad?
pero una neblina de luz. Yo no sé cuántos han estado en una montaña donde va a llover o está lloviendo y ves una neblina donde no puedes moverte ni medio metro porque la nube lo tapa todo, ¿verdad? Algo así era lo que estaban experimentando ellos. No es que la nube estaba encima, no, la nube los cubrió, es decir, quedaron envueltos en la nube. Esa es la presencia de Dios. El Espíritu Santo es la presencia de Dios. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Esta es entonces el sexto elemento del reino de Dios, el ministerio, el trabajo del Espíritu Santo. Entonces vemos que el Padre habla a través de la nube, que es el Espíritu Santo, y vemos que el Hijo también hoy nos habla a través de la nube, que es el Espíritu Santo. Tú no lo ves, pero tú estás cubierto por la nube, porque tú eres hijo de Dios y su presencia está contigo, porque tienes el Espíritu de Dios, porque dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos esa nube de gloria. Gloria a Dios. Diga fuerte, la nube de gloria está sobre mí. Dígalo con fuerza, la nube de gloria me rodea. Diga, estoy bautizado en esa nube de gloria. Esta es la nube de gloria. Esta es la nube de gloria que siguió a Israel como columna de nube durante el día y como columna de fuego durante la noche. Es el mismo Espíritu Santo. Ahora, cuando hablamos de esta nube que es el Espíritu Santo, acá nos está Dios mostrando cuál es el ministerio del Espíritu Santo, cuál es el trabajo del Espíritu Santo, que es el sexto elemento del reino de Dios. Miren, el trabajo del Espíritu Santo es hablarnos. Básicamente, en esencia, el trabajo del Espíritu Santo se centra en hablar, ¿no? ¿Cómo? El Espíritu Santo cuando te habla te enseña. El Espíritu Santo cuando te habla te revela cosas. O el Espíritu Santo profetiza, te profetiza o profetiza a través tuyo. ¿Por qué? Miren lo que dijo Cristo. Él los guiará a toda la verdad. Es decir, a algún conocimiento, alguna revelación. Él los guiará a la verdad, o sea, te va a dar un conocimiento, ¿verdad? Es un conocimiento espiritual, celestial. Él los enseñará todas las cosas. Nuevamente vemos al Maestro, primero guiándote hacia la verdad, ahora Él los enseñará que todas las cosas, y acá lo incluye todo, todas las cosas. Os mostrará lo que habrá de venir, ¿verdad? Os enseñará, os mostrará lo que habrá de venir. Así que el Espíritu Santo te va a enseñar lo que Él ve acerca del futuro. Cristo dijo, Él no hablará por su propia cuenta. ¿Él no qué? Él no hablará. O sea, la función del Espíritu Santo básicamente es hablar con nosotros. Decirnos que está bien, que está mal, ¿verdad? Cristo dice, Él convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Cuando tú quieres convencer a alguien de algo, ¿qué haces? Le hablas, ¿te das cuenta? Entonces, básicamente, gran parte del ministerio del Espíritu Santo es hablarnos, enseñarnos, mostrarnos, revelarnos, instruirnos, permitirnos, Él nos permite ver, Él nos convence. Esto para tristeza de aquellos que buscan emociones, no hay un solo versículo que me diga que el Espíritu Santo ha venido para darnos emociones. Que obviamente las da de vez en cuando, eso no voy a decir que no. La presencia y la gloria de Dios produce emociones agradables, bellas. La presencia de Dios es algo lindo, pero eso no es algo a lo cual el Espíritu Santo está abocado principalmente. Su principal función es hablarnos, enseñarnos, darnos conocimiento, darnos entendimiento. Y obviamente también el ministerio del Espíritu Santo es hacer señales, prodigios y milagros. Entonces el Espíritu Santo es el que hace las sanidades, el que echa fuera a los demonios, el que sana a los enfermos, es el que decreta y dice la palabra. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, ese es el ministerio del Espíritu. Y este es el sexto elemento. Este es el sexto elemento del reino de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, ¿verdad?, ha venido para eso. Este es el sexto elemento.
Ahora, ¿cuál es el séptimo elemento del reino de Dios? Vamos a ver ahora. También está en el versículo 7, ¿ya? El séptimo elemento del reino de Dios. Entonces vino una nube que les hizo sombra. Ya hemos visto que es el Espíritu Santo y qué hace el Espíritu Santo. Y desde la nube una voz que decía, sabemos que es la voz del Padre, este es mi Hijo amado, a él oíd. Acá está el séptimo elemento del reino de Dios. ¿Cuál es el séptimo elemento del reino de Dios? Es este. El Padre dando testimonio acerca de su Hijo amado. ¿Verdad? Entonces el Padre dice, este es mi Hijo amado, a él oíd. ¿Qué cosa está haciendo el Padre? El Padre aquí está evangelizando ¿a quiénes? Obviamente ahí está Moisés y Elías, pero sobre todo el Padre está evangelizando a Pedro, Jacobo y Juan. Los está evangelizando porque el Padre les está dando testimonio. Señores, Pedrito, Jacobito y Juancito, Él es mi Hijo. Óiganlo, es mi Hijo amado. ¿Se dan cuenta? O sea, el Padre mismo los está evangelizando a ellos. Entonces ellos quizá en ese momento reciben una tremenda convicción de quién era Jesús, o sea, de que era mucho más que el maestro de Galilea o de un buen profeta. O sea, en ese momento reciben la revelación de la misma, como lo llama Pedro, ¿no? Cuando oímos la voz venida desde la mismísima gloria. Bien, te lo voy a buscar porque ese pasaje es muy lindo. Es importante cuando Pedro habla acerca de esta gloria. Vamos a ver, déjenme buscarlo porque está en primera de Pedro. A ver, vamos a ver, primera de Pedro. Pedrito. Acá, segunda de Pedro 1:17. Mire lo que dice Pedro. ¿Ah? Acá Pedro está narrando su experiencia en el monte de la transfiguración. Segunda de Pedro 1:17. Miren lo que Pedro dice. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria. ¿Ah? Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Se da cuenta? ¿Verdad? Pero cuando él recibió honra y gloria, entonces Pedro está hablando acá acerca de esta experiencia. Y mira el versículo 18. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¿Se da cuenta? Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. O sea, ¿desde dónde el cielo? Desde la magnífica gloria. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. O sea, acá Pedro, en segunda de Pedro 1:17 y 18, entonces está narrando su experiencia en ese monte, en esa transfiguración. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado. Ese era el Padre, ¿no es cierto? En el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces Pedrito tenía aquí esta idea que era metida en lo profundo de su corazón. Entonces vemos acá al Padre evangelizando a Pedro, Jacobo y Juan y hablándoles acerca de su Hijo. O sea, acá el Padre les está enseñando que ellos tienen que evangelizar. El séptimo elemento del reino de Dios. Este es mi Hijo amado. O sea que el Padre está presentando a su Hijo amado, como diciendo, señores, si hasta aquí has si hasta aquí has pensado que mi Hijo es el maestrito de Galilea o es algún revolucionario que va a pelear contra Roma, o si estás pensando que es un profeta más, o Elías, o Moisés, o algún otro,
profetas, estás equivocado. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Fue la voz enviada de la magnífica gloria, a través del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, acá lo que nos está diciendo este séptimo elemento del reino de Dios es que la predicación de Cristo es el corazón del reino de Dios. Cuando entonces el Padre dice, buscad primeramente el reino de Dios, nos está diciendo primero, sube al monte, ¿verdad? En segundo lugar, cuando nos dice, buscad primeramente el reino de Dios, nos está diciendo, busca la revelación, busca la gloria de Jesús en su palabra, en comunión. Ese es el segundo elemento. Cuando nos dice, busca primero el reino, nos está diciendo entonces, pide luz, porque la luz lo revela todo. La luz te va a sacar de tu escondite, de tu hipocresía, de tu falsedad, de tu religiosidad. La luz te va a sacar de tu fariseísmo, porque la luz te va a sacar de tu legalismo. Bendito sea Dios. El legalismo es querer hacer méritos para ganar cosas de Dios, o para ganar méritos delante de Dios y ganar una justicia que Dios apruebe. Eso es legalismo y es satánico. Luego, si quieres buscar el reino de Dios, vas a tener que buscar las vestiduras blancas, que es la santidad, la consagración, el arrepentimiento, la búsqueda de una vida transformada de gloria en la imagen del Señor. El quinto elemento es que te vas a tener que mover con la unción de Moisés y con la unción de Elías. ¿Por qué? Porque todos tenemos que sacar a la gente de Egipto, de debajo de las garras de Faraón. Y todos vamos a tener que de alguna u otra manera pastorear a alguien. Pastorear es darle pastos. No creas que pastorean solamente los que somos llamados a ser pastores. Tú eres llamado a dar pastos. Si algún día tú le das pastos a un hermano, lo estás pastoreando porque le está dando pastos frescos. Y todos tenemos la unción de Elías. ¿Por qué? Porque todos somos llamados a restaurar. ¿Qué dice la Biblia? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, tú tienes ese llamado a restaurar familias, a restaurar gente, a hacer volver al hermano que se apartó. Ya dejémonos de esa mentalidad de pensar y creer que solamente los pastores tenemos que hacer las cosas. ¿Y las ovejas qué? Sentados en las sillas calentando. No, hermanos, no hay ningún don de calentamiento de sillas o de bancas en la Biblia. Y el sexto elemento es el testimonio. Y con esto, ¿no? Es la nube, la presencia, la importancia del Espíritu Santo como maestro, como enseñador, como guiador, como aquel que hace los milagros, los prodigios, como aquel que te abre los ojos para que veas las cosas. Y decíamos el séptimo elemento. Entonces el Padre habla acerca de su Hijo y nos está diciendo, ¿saben qué? Hablen también ustedes de mi Hijo. Y díganle a la gente, este es el Hijo amado de Dios, óiganlo a Él. Eso es evangelizar, es evangelismo, es ganar almas. Entonces, la predicación de Cristo es el corazón del reino de Dios. Este es el corazón. Cuando Dios te dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, entonces Dios te está diciendo, la predicación de Cristo es el corazón, es lo más importante en el reino de Dios. Con todo lo que ya hemos visto, ¿verdad? Entonces, yo podría decir el día de hoy que San Juan, capítulo 3, versículo 16, es el resumen de la Biblia. ¿Tú quieres resumir la Biblia en un versículo? ¿Quieres resumir toda la Biblia en un versículo? Es Juan 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la Biblia completa. O sea, si tú reduces del Génesis al Apocalipsis en un versículo, es San Juan 3:16. Y si quieres reducir San Juan 3:16 a una frase más pequeña, es esto: Cristo murió por ti en la cruz para que vayas al cielo. Esa es la máxima reducción. Y si la quieres reducir más la Biblia a una sola palabra, si quieres reducir y condensar toda la Biblia en una sola palabra, ¿sabes cuál sería esa palabra? Jesucristo. Jesús. Cristo Jesús. Esa es la palabra que condensa la Biblia desde el principio hasta el fin. Jesús de Nazaret es aquel centro, es aquel
centro universal, es aquel sol universal alrededor del cual gira todo. Él es el centro alrededor de quien todo gira en torno a Jesús. Todo lo creó Él, todo lo hizo Él, todo lo sostiene Él, todo lo mantiene Él. Él le da vida a todo. Por eso todo gira. Él es el centro, Él es el epicentro del universo. Gloria al nombre de Jesús. Entonces la predicación del Evangelio es el centro y el corazón del reino de Dios. No hay reino de Dios donde no se predique a Jesucristo. Ya tengamos cuidado de estar escuchando predicadores que no hablan de Cristo. Cuando tú escuchas un predicador que no hablas de Cristo, esa persona no está predicando el reino de Dios. Porque yo he escuchado muchos predicadores que hablan de Elías, que hablan de Eliseo, que hablan lindo, ya te lo he dicho muchas veces, ¿y qué? Pero Cristo no aparece en ninguna parte de su mensaje. Eso se llama legalismo. Porque Cristo es el epicentro, Cristo es el centro de todo en el universo, del primero, segundo y tercer cielo. Todo gira alrededor de Él. Por eso Pablo en 1 Corintios 2:2 dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué cosa hacía Pablo cuando llegaba a las ciudades? No sabía nada más que hablar de Cristo y Cristo crucificado. Es de lo único que hablaba Pablo, de la sangre, de sus llagas, de la corona de espinas, del pretorio. Tetelestai, consumado es, en tu mano se encomiendo mi espíritu. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pablo no salía de esa predicación y créame, hablar solo de la cruz, usted se puede pasar la eternidad hablando solo de la cruz, de Cristo su crucificado. Hay infinidad de tópicos y temas. O sea, el mensaje de la cruz es el mensaje inagotable. El mensaje de la sangre es inagotable. El mensaje del sacrificio, del sufrimiento de Jesús puede ser enfocado desde infinidad de ángulos y puntos de vista. Es decir, este es el mensaje del reino de Dios. Esta es la esencia del reino de Dios. Si hay alguien que vive y te la pasas hablando de otra cosa, pero no de Cristo, entonces estás equivocado. Ahora el Padre dice, mira, a Él oíd, a Él escuche, a Él obedezcan. Como diciendo, ¿verdad? Oír a Cristo es lo más importante que un ser humano puede hacer. ¿Por qué? Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. La fe viene por oír el rema. La fe viene por oír a Cristo. Y el justo por la fe vivirá. El que no oye a Cristo no tiene la fe. No va a tener nunca la fe. Entonces la fe es lo único que te puede hacer obediente. Bendito sea el nombre de Cristo. Eres obediente a Dios, entonces recién le estás amando. Este es el orden, mira. Primero crees primero le oyes a Jesús. Este es el orden divino, mira. Un gran secreto. Oyes a Jesús por el Espíritu Santo. Una vez que le oyes, ese oír va a traer fe. Una vez que tu fe está sólida, esa fe va a producir obras. Porque fe sin obras es muerta. Y una vez que tengas las obras, esas obras que son actos de obediencia, eso se llama amor a Dios. Porque amar a Dios es guardar sus mandamientos. Bendito sea Dios. Entonces, si eres obediente, estás amando a Dios, ¿ya? Oír a Jesús va a dar fe, la fe va a producir obras, y las obras son, como dicen, ¿no? Obras son amores, es una gran verdad. No está en la Biblia, pero el que lo dijo definitivamente no estaba equivocado. Obras son amores. Y si haces obras basadas en la fe en Cristo, ese es el verdadero amor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, solo así le vas a amar de todo corazón y solo así le vas a amar como debes amarle. Bendito sea Dios. Ahora, lo tremendo de todo es que luego que pasa todo esto y dice que ellos se agacharon y estaban espantados, y se estiraron, dice, al suelo sobre sus rostros. Una vez que levantaron la cabeza,
dice versículo 9-8, y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Entonces, vemos ahí que se acabó. Esto había sido una visión, había sido una revelación. Este tipo de visión es lo que se conoce como éxtasis. Hay algunas experiencias en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento de lo que es un éxtasis. Cuando una persona tiene por ejemplo, las visiones, ya con esto termino, ¿no? Las visiones pueden ser de varios tipos. La primera, la más común, es una visión de Dios a través de sueños. O sea, a través de sueños, tú ves una película, ¿verdad? Pero dormido. El segundo tipo de visión es una visión con ojos abiertos. Tú estás orando y ves algo despierto, pero sabes que es una visión. Y la tercera visión, que es el éxtasis, ¿verdad? Algunos ven visiones con ojos cerrados también, ¿no? Cierras los ojos, estás orando y con los ojos cerrados estás viendo algo, es una visión, sea con ojos cerrados, con ojos abiertos, igual Dios te va a dar la visión. Y la tercera visión es un éxtasis. Y en el éxtasis, todos tus sentidos quedan suspensos. O sea, es como que tú no ves la película, sino el éxtasis es como que tú estás dentro de la película. O sea, todo es real, es como que todo cambió y de pronto estás en un escenario y todo parece tan real, pero de pronto se esfuma y ¿qué pasó? Fue una visión. Pero este tipo de visión fue un éxtasis casualmente. Es como cuando Dios le dice a Pedro, levántate, mata y coma. Dice, Señor, nunca cosa he comido. O sea, él veía los animales reales, eran reales los animales. Ese es un éxtasis. Y Pedro lo dice, yo tuve un éxtasis, lo dice, ¿no? Aleluya, pueblo de Dios. Bendito sea Dios. Hemos aprendido entonces el día de hoy cuáles son los elementos del reino de Dios. Así que vamos a acercarnos a la presencia de nuestro Padre Celestial. Vamos a darle gracias a Dios. Espero que hayas aprendido algo. Escucha 2, 3 veces la predicación. Aprende, aprovecha mientras hay oportunidad. Gloria a Dios. Amadísimo Cristo, te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias porque hoy hemos aprendido los elementos, los 7 elementos del reino de Dios. Gracias, Cristo. Permítenos ahora con sabiduría saber qué buscar cuando buscamos el reino de Dios. Danos más luz, más entendimiento, más comprensión. Haz que mis hermanos escuchen esta palabra 1, 2, más veces para que se nutran, para que aprendan, porque a veces necesitamos más revelación y más comprensión. Derrama tu gloria, derrama tu Espíritu Santo, transfórmanos de gloria en gloria, revélanos la gloria de Jesús, revélanos tu presencia, la presencia del Espíritu Santo, y ayúdanos, Señor, a predicar a Cristo crucificado, a dar testimonio, a evangelizar, porque ese es el corazón del reino de Dios. Porque el reino de Dios, señores, dice justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora pues, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, encomendamos esta predicación y pedimos, rogamos, suplicamos, Padre amado, que ahora en el tiempo de oración tú aplastes al enemigo, hagas señales, prodigios y milagros y derramamientos del Espíritu Santo según tu santa voluntad. Gracias, Cristo resucitado. Gracias, Cristo glorioso, por tu inmenso amor y tu inmensa misericordia. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, Dios le bendiga, y si hay alguna persona que todavía no le has entregado a Cristo, este es el reino de Dios, te queremos invitar a que hoy día tú le entregues tu vida a Cristo. Ya sabes lo que es el reino de Dios, 7 elementos, lo necesitas. Si no recibes a Cristo en tu corazón, tu alma se va a perder eternamente en el infierno. Cristo murió por ti para que vayas al cielo. ¿Por qué vas a ir al infierno? Si todas las condiciones están dadas para que seas salvo, dale tu vida a Jesús. Entrégate a Él hoy. Acéptale como tu Salvador, porque Él murió por ti en la cruz para librarte de la eterna condenación del infierno y llevarte al cielo. Si tú quieres ser salvo de la eterna condenación,
haz esta oración con el servidor. Ora conmigo, repite esta oración ahora. Haz esta oración y Dios va a estar contigo. Repite así, di así. Señor Jesús, recibo esta palabra y reconozco que soy pecador. Límpiame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y lléname con tu Espíritu Santo. Perdona todos mis pecados. Vive tu vida en mí y yo viviré para ti. Que desde este día yo proclame que tú eres mi Señor y mi Salvador y que el Padre te resucitó de los muertos y eres el Señor de señores y Rey de reyes. Gracias, Cristo. En el nombre tuyo precioso, el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si hiciste esta oración, mi amado, Dios te bendiga. Te felicito. Solo los valientes aceptan a Cristo. Así que te quiero pedir que hagas unas cositas. Número 1, lee tu Biblia en tu casa todos los días y ora. Habla con Dios. Dios es una persona, hemos dicho. Segundo, conéctate todos los jueves a las 7:30 de la noche y domingos a las 11:30 de la mañana en la página Comunidad Cristo para las Naciones, sea de Facebook o YouTube, ¿ya? Domingos 11:30 de la mañana, jueves 7:30 de la noche, todos los jueves 7:30 de la noche, y domingos 11:30 de la mañana en la página Comunidad Cristo para las Naciones, sea de Facebook o YouTube. Ahí vamos a estar predicando, enseñando. Únete, aprende más y no dejes de leer la Biblia. Y a todos ustedes, amados hermanos que han escuchado esta palabra, compartan este mensaje en el Facebook. Mándenlo a sus contactos para que así más gente escuche. Tú te quedas con la palabra y te la quedas tú solo, pues aplica el reino de Dios. Pon ahí compartir y mándaselo a 20, 30, 40. Algunos de ustedes tienen 2,000, 3,000 amigos y creo que algunos ni siquiera saben que tú eres un cristiano evangélico. Pues mándala al aire, suelta esta predicación, mándala a tus contactos, mándala a tus amigos y que esta prédica, ¿verdad?, se multiplique y llegue a mucha gente. Mucha gente se va a salvar porque algunos escucharán y se convertirán a Dios. Así que hazlo, no pierdas la oportunidad. Entonces, ahorita en un instante se estará enviando el link, mi esposa les está mandando y vamos a estar orando, manden sus peticiones. Aleluya, un gozo grande estarlo ministrando. Y nos vemos en un instante, ¿ya? Nos vemos en unos minutitos. Mande sus peticiones pronto, por favor. Y vamos a estar allí clamando. Y hoy veremos la gloria de Dios, milagros, prodigios, porque creemos que es fiel el que prometió. Creemos que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él sigue sanando, sigue liberando, sigue proveyendo. Él es el mismo Dios viviente, del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Elías, de Eliseo, de Isaías, de Pablo, de Pedro, en nuestro amado Cristo. El Señor les bendiga. Amén.